José Manuel Otero Novas fue miembro del grupo Tácito, que propugnó la democracia en los últimos años del franquismo y nucleó los gobiernos de la transición. Cercano colaborador del presidente Adolfo Suárez, entre 1977 y 1980 fue ministro de la Presidencia y de Educación. En la actualidad preside el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, un foro de análisis y debate sobre el presente y el futuro del sistema democrático en España. Eso de los consensos que se van obteniendo, luego se hace un consenso final. Una puesta en común y ya se publica el documento. Porque usted entonces ahora ¿a qué se dedica? Ha tenido una larga trayectoria política. Le conocemos pues desde que fue ministro, hace ya los primeros gobiernos de Adolfo Suárez. Pero ¿a qué se viene dedicando ahora? Sí, bueno, mi familia y yo vivimos de mi trabajo como abogado. O sea, yo me gano el pan con los pleitos y con los asesoramientos. Lo que ocurre es que, bueno, conforme va pasando el tiempo, mis hijos ya están situados, muy bien situados, y casi mis nietos, y entonces puedo ir reduciendo algo del tiempo dedicado a la profesión para ocuparme de estas otras cosas que me preocupan, como son España, el mundo, la cultura, la persona, la familia. Es presidente del Instituto de Estudios de la Democracia. ¿Eso qué es? Bueno, esto es un instituto de investigación dentro de la Universidad San Pablo CEU de la Asociación Católica de Propagandistas. Eso digamos que es lo orgánico. Eso es lo orgánico. En ese instituto tenemos algo que se llama aula política y ahí pues, hay un grupo de 300, 400 personas de profesiones distintas que desde una perspectiva independiente, somos independientes de cualquier partido político porque si no eres rigurosamente independiente no puedes hacer trabajos serios para el futuro. Y nos dedicamos a analizar qué pasa con nuestra sociedad, qué pasa con España, qué problemas graves tiene y cuáles son nuestras soluciones. Las soluciones que presentamos para hoy si los políticos quieren escucharnos, pues para hoy, y lo agradeceríamos y les aplaudiríamos. Pero si no quieren escucharnos, y normalmente los políticos no suelen escuchar a este tipo de grupos, pues si no nos escuchan, pues no es para hoy, es para el día de la crisis, porque cuando llega la crisis hay que tener soluciones preparadas. Entonces es cuando recurren a ver quién tiene solución, ¿no? Claro, claro. Nuestro análisis es que los regímenes políticos, que como todas las cosas en el mundo nacen, crecen y mueren. O sea, si piensas que un régimen político es eterno, te equivocas. Pues los regímenes políticos muchas veces cambian en virtud de guerras o de revoluciones con sangre, etcétera. Pero hay otras ocasiones en que no es necesario una guerra, una revolución, sino que los regímenes políticos caen porque implosionan internamente. Los regímenes se agotan. Algo de ese agotamiento lo observamos. Yo lo observo en este actual régimen político que estamos viviendo, al que yo quiero mucho porque yo soy fundador. Yo soy padre fundador de este régimen, pero a pesar de todo, pues yo observo que tiene muchas de las características que tenía el anterior régimen de la Restauración, el que hizo Cánovas, que duró 60 años más que este, pero que, como usted conoce, llega a 1931 y bueno, y se cae y desaparece. Y aquellos partidos que llevaban 50, 60 años funcionando con unas estructuras por toda España, caciquiles, se decía, etcétera, desaparecen. La gente se va a su casa y aparece un régimen nuevo.
Bueno, cuando aparece un régimen nuevo, vas a la revolución necesariamente, salvo que tengas unas ideas preparadas y unas gentes que las apoyen. En 1931 sí había eso que lo tenía montado la masonería. La masonería fue el primer grupo político de la Segunda República, el primero, más que el PSOE, más que el Partido Radical, más que los radical socialistas. En las Cortes Constituyentes los masones eran 156 de 470 diputados o 472. Me parece que eran 156 eran masones. Bueno, ellos tenían una idea del futuro y tenían una serie de gente nucleada en torno a esa idea. Tampoco eran demasiados. O sea, entonces había 5.000 masones en España, más o menos el mismo número que tenemos hoy. Pero esos imponen una solución porque está preparada. Y en aquel momento no fuimos a la guerra civil, en aquel momento. Usted pertenece, a la Asociación Católica de Propagandistas, que en esos momentos históricos a los que se está refiriendo, también tuvo un papel importante, ¿no? como generador de una opción política, bueno, que salió adelante y que fue importante en ese momento, ¿no? Sí, la Asociación Católica de Propagandistas, en el lenguaje católico, tiene un carisma. Ese carisma es la preocupación por la vida pública. Esto parece una cosa un poco baladí, o sea, la preocupación por la vida pública parece que lo único importante dentro del catolicismo pues es, por ejemplo, la caridad o la adoración del Santísimo o lo que sea, ¿no? Y que la vida pública pues parece que es una juerga, una cosa muy sencilla. No lo es tanto. Realmente el preocuparse por la vida pública tiene sus costes. Desde luego cuesta mucho más hacer la declaración que hay que hacer en un determinado momento y que a lo mejor no le gusta al poder establecido. Eso cuesta mucho más que rezarse el rosario. El rosario es mucho más cómodo. Bien, la Asociación Católica de Propagandistas nace para eso, para preocuparse de la vida pública, para llevar ideas cristianas y personas cristianas a la vida pública. Y entonces usted me pregunta, ¿qué pasa con la asociación en ese momento, 1931? Pues en España ocurrió que cuando desaparecen los partidos, pues el centro derecha español no existe sencillamente, y entonces se pudo aprobar una constitución que media España impone a la otra media. Aquello era un desastre, y entonces la Asociación Católica de Propagandistas dice, este es el momento de lanzar desde la asociación un partido político, y la Asociación Católica de Propagandistas lanza la CEDA. La CEDA está fundada por propagandistas que naturalmente luego funcionan con plena autonomía y separación, pero salen desde ahí, salen desde el Consejo de Redacción del Debate, que era el periódico antecesor del Ya. Y así sale aquel partido político, bueno, y con eso la asociación cumple su misión de promocionar ideas cristianas para la vida pública. Luego tienen un papel también muy importante en los inicios de la transición, en los primeros gobiernos de Adolfo Suárez, al que usted pertenece, y previamente con aquel grupo que se llamó Tácito, que publicaba artículos todavía en vida de Franco, ¿no? Sí, con unos criterios que entonces se llamaba aperturismo, ¿verdad? Aperturistas. Bueno, claramente una tendencia democrática que yo no sé si tenemos muy claro lo que aquello significó en aquel momento. Sí, hay una fase anterior que quizá no nos guste mucho recordar, pero que también hay que decirlo porque es la realidad y es la historia. Cuando Franco gana la guerra civil, la Iglesia Católica está preocupada porque el régimen podía pasar a ser un régimen nazi. Y entonces había que todo aquello del paganismo, del Estado totalitario y no sé qué. Bueno, y entonces salen también propagandistas que se les pide
que vayan a la vida pública, a la vida política, y son muchos los que van a colaborar con Franco. Hay que decir que su objetivo político más importante, el conseguir establecer una democracia, no lo consiguieron. Pero hay que también reconocer que sí, en cambio, consiguieron muchos logros positivos y mucha humanización de las leyes, el comienzo del derecho administrativo en España. Hubo muchos puntos francamente interesantes que consiguieron estos propagandistas, aunque, insisto, su logro más importante, su objetivo más importante, no lo consiguieron. Pero hacia finales del franquismo, entonces, nuevamente el presidente de la Asociación de Propagandistas dice: hay que volver a preparar el futuro, y en contra de los compañeros que están colaborando con el régimen de Franco, pues empezamos a montar el Grupo Tácito. Es durante el franquismo. El Grupo Tácito empieza a escribir artículos, empieza a nuclear gentes, y a la muerte de Franco, los gobiernos de la transición, el grupo más importante de los gobiernos de la transición somos los tácitos. Naturalmente no lo dijimos mucho porque no éramos exactamente un partido político y no queríamos tampoco divulgarlo, pero bueno, el número de miembros, usted va contando uno a uno, pues éramos, pues si no la mitad más uno de los miembros de los gobiernos, pues éramos el 40% de los gobiernos de la transición. ¿Por qué no surgió un partido político de ese grupo, que podría haber sucedido, y se diluyeron en la UCD? Sí, bueno, entonces pensamos que era mejor integrarnos con otros en la UCD. Pero bueno, esto es un poco una característica de la Asociación Católica de Propagandistas. La Asociación Católica de Propagandistas lanza el Grupo Tácito. Empezamos a funcionar en el Colegio Mayor de San Pablo, o sea, en las instalaciones de la asociación. Conforme vamos teniendo ya un carácter, pasamos de lo que podemos decir la prepolítica a la política más activa, entonces ya consideramos que hay que separarse porque no podemos comprometer a la asociación madre. Y entonces ya tenemos una vida autónoma. Y después procuramos, por otra parte, integrarnos en grupos superiores con más gentes para ser más eficaces. Al final, una de las características de la Asociación Católica de Propagandistas es que lanza muchas obras, cumple su función, pero las obras luego tienen su vida propia. Bien, con lo cual, pues perdemos la paternidad de lo que hacemos, pero estamos siendo fieles al carisma que tenemos. Vamos colocando instituciones, pues durante la Segunda República, por ejemplo, hicimos los sindicatos agrarios, hicimos cajas de ahorro, durante los años 40 o 50 Cáritas lo lanzaron propagandistas, pero naturalmente hoy Cáritas no es de la Asociación de Propagandistas, tiene su vida autónoma, y así con muchas cosas. ¿Y por qué hoy en la vida política esta presencia católica parece que no se percibe demasiado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hay voluntad? ¿Está diluido también, como decíamos antes, en otros grupos, en otras opciones políticas? ¿No se considera necesario? Hemos caído en esa idea tan extendida de que la cosa religiosa forma parte del ámbito de lo privado y no debe trascender a la vida pública. ¿Qué pasa? Sí, bueno, eso último es importante contestarlo, porque es una idea muy extendida. Por cierto, es una idea masónica, o sea, la masonería desde su nacimiento, y por razones en las que no voy a entrar, porque no es el objeto de la entrevista, ¿no? Pero la masonería patrocina esa tesis de que la religión es un asunto privado y que no se debe mezclar en la vida pública. Bueno, para empezar, yo creo que es una tontería, pero aparte de eso es algo contrario a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice exactamente lo contrario. Dice que todos pueden exponer sus ideas individualmente y en grupo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y bien, o sea que eso no es una cosa que valga. ¿Por qué en este momento digamos que lo católico no es escuchado, etcétera? Bueno, en primer lugar porque cada época es cada época y estamos en una época que yo denomino apolínea en mis libros, pero la etapa apolínea que naturalmente está acabando. Está acabando. Las etapas apolíneas de la historia, los ciclos apolíneos, son ciclos que se prestan al ocultamiento del hecho religioso, o sea, la trascendencia no tiene relevancia social. Entonces, por una parte estamos en eso, pero no solo se produce esa circunstancia. No solo se produce esa circunstancia, hay otra también, concretamente en España, que deriva del sistema electoral. Es un sistema electoral, el vigente, del que yo de alguna manera soy responsable. Yo fui presidente de una comisión mixta gobierno-oposición, me encargó Suárez para redactar la ley electoral de 1977. Y ahí metimos el sistema DON. El sistema DON lo metimos porque había que evitar la fragmentación excesiva de partidos políticos, era lo que entonces llamábamos la sopa de letras, y había que favorecer la creación de partidos fuertes. Bueno, con esa idea metimos el sistema DON. Lo metimos con esa idea y yo por lo menos pensé que no me importaba porque era para las primeras elecciones. Aquella ley electoral fue un decreto ley que se autocalifica como ley electoral provisional. Yo era joven y yo no sabía entonces que los partidos que ganan las elecciones con una ley electoral convierten esa ley en eterna. Y efectivamente, aquella ley que hicimos para las primeras elecciones del 77 es prácticamente la vigente. Y entonces tenemos el sistema DON. El sistema DON tiene una cierta perversión, porque si usted se presenta ante el líder y le dice, oye, Pepito, que los míos, por ejemplo, el catolicismo, no lo tienes representado, no nos estás haciendo caso. Entonces el líder te dice, hombre, Manolito, es que si te vas con los tuyos y hacéis un partido por el sistema DON, no sales. Y no solamente no sales, sino que a nosotros nos causas un daño. Y entonces los tuyos no te lo van a perdonar. Entonces vente con el voto útil, sigue conmigo. Bueno, y ese discurso lo hacen los líderes del PP y lo hacen los líderes del PSOE, con lo cual los líderes hacen lo que quieren. Claro, nos está planteando un escenario del que normalmente no se habla mucho y que es la forma de actuación de los partidos políticos a nivel interno. La falta de democracia, vamos a decirlo claramente, dentro de los partidos, donde los electores no elegimos a nuestros representantes, elegimos la opción política. La opción política es la que elige a nuestros representantes. Claro. Y eso no se ha cambiado, ni hay interés en cambiarlo. No, ni hay interés. No. Yo estoy haciendo esto y estoy haciendo un poco pues un cuadro demasiado simplista. El líder, yo doy por supuesto de que todos los líderes tienen muy buena intención y son buenas personas y buscan lo mejor, pero naturalmente este sistema les permite que ellos jueguen a lo que les parece bien. Si un jefe de gobierno juega a lo que le parece bien, pues bueno, pues efectivamente pues puede hacerlo bien. Lo que no está es jugando en democracia, porque la democracia no es para eso está la dictadura. Para eso está la dictadura. Entonces, pues eso efectivamente distorsiona. Eso distorsiona gravemente la democracia. Eso consigue que con los partidos hoy en España, vamos a poner ejemplos, hoy en España
tiene usted, tiene un 25% de los españoles que quieren acabar con las comunidades autónomas, otro 25% por lo menos que quieren reducir las competencias de las comunidades autónomas. Y luego, bueno, pues hay un 10% de independentistas y un 30 o un 40% de gentes que dice lo que está no está mal. Pero usted tiene 25% que quieren acabar y 25% que quieren reducir. ¿Ha visto usted en 40 años alguien en el Parlamento que pida suprimir las comunidades autónomas o que pida reducir algo? No. Eso quiere decir que hay un 50% de españoles que no tienen voz en el Parlamento en este punto de vista. Y le puedo poner más ejemplos. Le puedo poner el ejemplo de las normas estas de la indiferencia de género. Yo no me atrevo a hacer precisiones ni porcentajes, y además parece que los sociólogos tampoco les gusta mucho estudiar esto, pero probablemente por lo que uno observa en la calle, pues hay seguramente pues un 75% de la población que es partidario de la sexualidad clásica, del hombre y de la mujer que se casen y tal, y que pues bueno, más de un 75, un 95% de los españoles no les gusta que a sus hijos en el colegio les digan que qué más da que te cambies de sexo. Cámbiate de sexo, muchacho, vete al médico y que te cambien. A más del 90 y del 95% de los padres no les gusta. Sin embargo, ¿alguien dice eso en algún parlamento? Al contrario, se aprueban por unanimidad las leyes LGTBI que ordenan establecer la indiferencia, la visibilización de todas las formas de sexualidad y tal. Bueno, con esto quiero decirle que este sistema electoral produce la consecuencia de que hay grandes sectores de la población que no tienen representación política. Volvemos, los que ya tenemos algunos años, usted no, pero los que ya tenemos algunos años recordamos el final del franquismo. Entonces decíamos que... Sí, yo lo recuerdo también, desgraciadamente. Bueno, pues decíamos que había una diferencia entre la España oficial y la España real. Esa diferencia, naturalmente, esa es la que hace implosionar el régimen, hace que un régimen caiga, como cayó el franquismo. Bueno, pues ahora existe esa diferencia también entre la España oficial y la España real. Fíjese usted, para hablar de cosas muy del día, de ayer, de anteayer, de mañana, de pasado mañana, con el tema de Cataluña. Vamos a suponer que las cosas vayan relativamente bien, como el gobierno las ha planteado, con la ayuda del Partido Socialista, etcétera. Bueno, bien, si las cosas van bien, pues significa pues, que habrá que buscar una solución democrática. Si es democrática, deberá ser más o menos de acuerdo con la mayoría de los españoles, incluso dentro de Cataluña, de acuerdo con la mayoría de los catalanes. Bueno, sabemos que pues en España el 80% de los españoles, por lo menos, quizá el 90%, son contrarios a la independencia de Cataluña. Incluso en Cataluña sabemos que hay por lo menos la mitad de la población que no quiere la independencia. Bueno, pues ya se está empezando a hablar. Se está empezando a hablar por parte de ministros del gobierno, por gentes del PSOE, de que a partir del mes de enero, si las cosas van bien, tenemos que empezar a preparar una solución que dé satisfacción a los independentistas catalanes. Es decir, que dé satisfacción al 10% de independentistas que viven en Cataluña en contra del otro 10% de no independentistas catalanes y en contra del 80% de los españoles. Esa solución que quizás sea más factible en el caso de que las elecciones del 21 de diciembre no solucionen nada, dejen las cosas en el
mejor de los casos, igual que están, ¿pasará por una reforma de la Constitución, como tantas veces se está reclamando? Bueno, eso es lo que dice el PSOE y lo que parece que también, según varios ministros del PP, también lo piensan. Dicen que van a hacer una España federal. Bueno, y yo pidiéndoles perdón y muy en serio, yo les digo, si ustedes quieren hacer una reforma de la Constitución para que haya una España federal, es que ustedes no conocen la Constitución vigente, porque la Constitución vigente, la que hicimos en 1978, es una Constitución federal. Yo, en un libro mío del año 1990 y algo, Defensa de la Nación Española, hice un cuadro con las competencias que la Constitución española atribuye al poder central del Estado y a las autonomías. Y en ese cuadro puse las normas paralelas de la Constitución de los Estados Unidos de América, de Alemania, de Suiza, de Brasil, es decir, de los típicos estados federales. La situación es más o menos la misma. En algunas cosas en España hay menos autonomía, en poquitas cosas, y en otras hay más. Por ejemplo, la posición del orden público en España respecto de Cataluña, el poder central del Estado manda menos en el orden público que Washington sobre el estado de California. Porque, como usted sabe, en los Estados Unidos sí, hay policías de los estados, hay policías locales, pero hay el FBI, que no es una tontería. Y el FBI tiene sus instalaciones en todos los países. Luego, decir que vamos a hacer un Estado federal, pues es nada. Es nada. Lo que se puede querer hacer es hacer un Estado en el que todavía se le den más competencias a una comunidad autónoma, y no me cuesta comprender qué competencias se les quieren dar. Claro, porque ya el nivel de competencias es muy alto en algunos casos, ¿no? ¿Qué les puedes dar? El ejército. Si les das las Fuerzas Armadas, pues se acabó. ¿Qué les puedes dar? Justicia independiente. Bueno, si casi la tienen ya. No sé qué se le puede dar. Cuando se está planteando, como usted ha dicho, en algunos sectores de la sociedad no desestimables, la necesidad de recortar a lo mejor competencias, aunque solo sea por equilibrar el nivel de gastos. Usted fue ministro de Educación. Fue el último ministro de Educación que tuvo competencias plenas a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Porque luego ya empezaron a pasar a las autonomías. ¿Usted cree que fue un error ceder la educación a las autonomías? Bueno, fue el error del Estado autonómico ha sido las violaciones de la Constitución. O sea, yo creí en el Estado autonómico porque yo contribuí a hacerlo. Lo que pasa es que cuando Suárez me decía que Suárez deseaba que yo le convenciera de la autonomía, pero era un hombre preocupado, me decía, ¿y tú ves el final? ¿Y tú crees que podemos mantener la unidad de España? Yo le decía que sí, presidente. Mira lo que estamos preparando en la Constitución. Con esto podemos tener un Estado central fuerte, un poder central fuerte y unas comunidades autónomas potentes. No hay problema ninguno. Bueno, y eso pasaba en la educación. O sea, les cedimos la gestión del sistema educativo. Pero la competencia para decir lo que hay que enseñar en los centros docentes era exclusiva del Estado. Y la alta inspección que había de ir a los centros a ver si efectivamente se estaba enseñando historia de España o se estaba enseñando otra cosa, también era del Estado. Y los títulos los daba el Estado. Y naturalmente, en cuanto un centro se pasara de la raya, se le decían: usted ya no puede pedir títulos. Y se volvían las cosas a la normalidad. El problema es que la Constitución española está violada. Si la Constitución española era una Constitución federal, es, en lo que dice, una Constitución
federal, la práctica ya no es federal. Nosotros no estamos en la federación, estamos ya en la confederación. Fíjese usted, por ejemplo, como digo, los niveles de enseñanza y los contenidos de la enseñanza son competencia exclusiva del Estado.